¿Qué es eso que tienes en la mano? 550611. Predicado el sábado 11 de junio de 1955 en el Estadio Porter en Macon, Georgia, 1 hora y 37 minutos. 1. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, amigos. Me alegra estar aquí esta noche y que todos podamos estar presentes. Agradezco al Señor por sus maravillosos servicios de anoche. Es la primera vez en mucho tiempo que he tenido la oportunidad de estar entre la gente, predicarles así y ministrarles. Anoche, al salir, los chicos me dijeron que no les gustaba que yo tuviera ese tipo de reunión para ir a imponer las manos. Que solo pensaban que tal vez, dijeron que cuando se anuncia desde la plataforma, siempre es totalmente seguro. Y dijeron, entonces, solo te estás fiando de la palabra de la gente. Pero les dije, bueno, ellos tienen fe, creen. 2. Y mientras caminaba entre las sillas de ruedas, pensé que era Billy quien caminaba delante de mí. Me giré para mirar. No era Billy. Era él. Y luego, al levantarme, el Señor comenzó a profetizar y dijo que algunos en sillas de ruedas atravesarían la audiencia y otros saldrían. Los chicos preguntaron, ¿sucederá eso? Les dije que solo observaran. Y anoche, así es. 5 personas paralizadas en sillas de ruedas esta semana. Es maravilloso lo que nuestro Señor está haciendo. Creo que Él irá más allá esta noche, ¿no creen? Creemos que sí. 3. Ahora, mañana por la noche, al terminar este servicio, has sido tan bueno con nosotros, y saliste y te sentaste en el clima fresco y lluvioso, y. Has sido muy amable, y siempre te recordaremos. Y he tenido una pequeña lucha si tú, menos mal que fuiste amable, porque no es costumbre que yo hable a la gente así, o que predique, y luego haga los llamados al altar, etc. El hermano Moore, por alguna razón, no apareció, y el hermano Arganbrigg tampoco, pero el hermano Toms de Sudáfrica, bendito sea, estaba por aquí. Lo oí decir amén hace un rato. Aquí regresa. Y ese no sería el niño que se llamaba Will Branham. Vaya. Es la primera vez que te veo, hijo. Eres un buen chico. Espero verte por mi casa muy pronto. Bueno, eso está muy bien. Sé que a todos les gusta la charla del hermano Tom. Probablemente estará en alguna iglesia mañana. El hermano Beller está sentado aquí. Probablemente también estará en algún lugar por la mañana. Los demás chicos aquí, supongo que ya están en fila para algunas iglesias. Ahora bien, ustedes que están aquí y en este servicio, visitantes con nosotros, pues, busquen una buena iglesia y vayan a la iglesia por la mañana. Todos estos ministros aquí representan a las iglesias del Evangelio completo en Adela, Macon. Y estarían encantados de tenerlos en su iglesia. Y ni siquiera he podido conocer a ninguno de los hermanos, excepto al pequeño hermano Palmer. Puede que les haya estrechado la mano a un par de hermanos. Pero si todos son como el hermano Palmer, son buenas personas. Les aseguro que son realmente buenos, hermanos simplemente buenos. 5. Y ahora, esperamos que mañana haya buenos servicios en todo el país. Cumplan con sus obligaciones mañana. Mañana por la mañana vayan a la escuela dominical. Y veamos, supongo que mañana por la tarde habrá servicios. ¿Es cierto? Mañana por la tarde. Alguien dice, mañana por la noche. Mañana por la noche. Ah, lo cambiaron hasta, entonces, el servicio que han hecho lo anunció, supongo. Ah. Los servicios serán mañana por la noche. De acuerdo. Que el Señor sea bendecido es nuestra sincera oración. Ahora, un tema para meditar un rato, y queremos decir de nuevo, agradecemos enormemente al Señor por todo lo que ha hecho. Creo que, en cualquier reunión estadounidense durante tantos días, el hecho de que 5 personas paralizadas hayan sido sanadas en una sola reunión es casi tan grande como lo que el Señor ha hecho por nosotros este año. Ahora bien, en África, o en algunos otros países de la India, o algo por el estilo, es diferente. Pero aquí en Estados Unidos, como hay muchos servicios religiosos, y una cosa, nunca nos quedamos 10 noches. Normalmente nos quedamos entre 3 y 5 noches, y luego nos vamos. Así que solo lo digo para que vean y sepan que creo en su gran fe, y estoy muy feliz. 6. Dijeron que muchas personas han estado testificando. El hermano Wood y los demás me contaban hoy de personas que testificaban, con todo tipo de enfermedades y sanadas. Y varias en camillas, creo que solo tenemos una camilla esta noche. Dios acaba de retirar las fundas de las camillas y todo. ¿No es maravilloso? Por cierto, anoche, al subir a la plataforma, uno de los primeros casos que se presentaron fue un caso lamentable.
He notado que durante las últimas noches la señora está sentada con un bebé con la cabeza llena de lágrimas, y no se puede hacer nada al respecto en cuanto a investigación médica, investigación científica para ayudar a los pequeños. Están completamente indefensos. Y la pobre madre, tan interesada, cargando al pequeño noche tras noche, mientras lloraba. Seguía observándolo y podía ver cuál era el problema. Y muchas veces las visiones hablan. Ni siquiera digo nada al respecto. Un hombre me llamó por teléfono hace unos momentos, y lo encontré en un restaurante la otra noche, y allí el señor me dijo qué le pasaba. Me llamó y me dijo, ¿sabes? Desde que te vi, me dijo que me siento mucho mejor. Ya le había dicho lo que le pasaba. Casi se desmaya. Y eso es todo. Solo hay que observar. Verás que va a pasar de todas formas. Así que no se trata tanto de si saben algo al respecto, sino de saber que Dios ha dicho que todo va a salir bien. Así que, eso lo resuelve. No es la idea que queremos que la gente sepa. Con que Dios lo diga, bueno, amén, simplemente déjalo pasar. Y si crees que animarlos los ayudará, entonces normalmente dices algo. 8 Pero este pequeño bebé cruzó la plataforma, una enorme cabeza de agua, inclinado sobre una madre pobre, pequeña y cansada. Y al ponerle las manos encima, vi una luz girar alrededor de su cabeza, y supe que algo iba a pasar. Así que le pregunté a la madre si se lo llevaría a casa. Y supe que algo le habría pasado, si hubiera tenido algo para demostrárselo. Pero le dije, llévate al bebé a casa. Y ella vivía fuera de la ciudad, creo que se lo indicaba, a unos 160 kilómetros. Viaja unos 320 kilómetros cada noche para traer al bebé, y cuando llegó a casa, le dije, ponle un cordel alrededor de la cabeza y mídelo, y luego córtalo. Y vuelve a ponerle el cordel la noche siguiente, mañana por la noche, y tráeme el trozo de cordel que indica cuánto se encogió la cabeza del bebé. Y tardaría unas 18 o 20 horas. Y aquí está la cuerda, de unos 3 centímetros y medio. La cabeza del bebé se encogió en unas 18 horas. Me pregunto si la madre estará aquí con el bebé esta noche. Ah, ya está, aquí está la madre. Así es. De acuerdo. Que Dios la bendiga, hermana. 9 Ahora, la razón por la que hice eso, hermana, fue esta. Para que te animaras. He orado por muchas cosas que no recibí, pero no creo, como ante nuestro Creador esta noche, siempre sinceramente, le pedí a Dios algo así, a menos que Él me lo diera o me dijera por qué no podía. Ahora, esa pulgada y media de esa pequeña, la cabeza de ese bebé se encogió en unas 18 o 20 horas. Eso es para animarte. Ahora, sigue creyendo. Ahora, seguirá así durante unas 72 horas. Luego notarás, sigue cortando tu cuerda. Se detendrá. Puede que empeore por un tiempo. Pase lo que pase, sigue creyendo. Y mientras mantengas tu fe, ahora recuerda, cuando el espíritu inmundo sale de una persona, camina por lugares secos y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Y si puede, entrará y se apoderará de todo, y la situación será mucho peor. Pero si el buen hombre de la casa no está, que es tu fe para mantenerlo alejado, simplemente no luches contra él. Te contraatacará. Simplemente rehúsalo. Simplemente ignóralo. Eso es todo. Sigue adelante. Simplemente di que se acabó. Eso lo resuelve para siempre. Y tu bebé se pondrá bien. Que el Señor te bendiga. 10 Ahora, esta noche, me encanta la palabra. ¿No les encanta la palabra? La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Quiero leer un breve texto esta noche, para contextualizar un poco, y lo leeremos de Éxodo, capítulo 4, si Dios quiere, comenzando con el versículo 2. Leeremos quizás el versículo 2 y parte del 3. El Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Él respondió, una vara. Él dijo, échala al suelo. La echó al suelo, y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. El Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió la mano y la agarró por la cola, y era una vara en su mano. Éxodo 4, 2, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4, 3, y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4, 4, entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. 11 Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento para orar, mientras hablamos con el autor de esto, y luego oramos por estos pañuelos.
Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos muy agradecidos de estar reunidos aquí de nuevo esta noche bajo el dosel de este cielo, para mirar hacia los cielos de donde viene nuestra ayuda. Nuestra ayuda viene del Señor. Nos alegra mucho saber que Él vive y reina hoy y que no ha dejado a su iglesia sin un testimonio de su resurrección. Y estamos muy agradecidos esta noche de que nosotros, los hijos de Israel, vamos a hablar, si es tu voluntad en unos momentos, de cómo pasaron bajo sus cargas, y miraron dentro del ataúd de José, y vieron esos huesos allí, sabiendo que Dios había prometido por medio del profeta que algún día saldrían. Y esta noche, como el antetipo de José, el príncipe de la prosperidad, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y está vivo esta noche aquí entre nosotros como una evidencia divina de que algún día saldremos, fuera de este mundo de problemas y pecado, donde está Satanás y todos sus poderes. Y seremos libres de él para siempre. 12 Ahora, Señor, al meditar en estas palabras, que el Espíritu Santo venga, penetre en la palabra y la distribuya en cada corazón, tal como lo necesitamos esta noche. Y que podamos decir, como los que vinieron de Emaús, cuando partió el pan e hizo algo un poco diferente a lo que hacía el ministro común en aquel entonces, lo hizo de una manera que solo él podía hacerlo. Y, Padre, oramos esta noche para que Él haga algo fuera de lo común, algo que no vemos todos los días en cada servicio religioso, solo para que la gente sepa que ese mismo Señor Jesús está vivo de entre los muertos esta noche, caminando entre la gente, haciendo lo mismo que hizo entonces. Concédelo, Padre. Estos pañuelos que están aquí representan a los niños pobres, pequeños y enfermos, padres, madres, a mucha gente que sufre por las enfermedades y la opresión del diablo. Y, Padre, con las manos impuestas sobre ellos en oración, con todo mi corazón, te ruego que me escuches, Señor, y conozcas la integridad de mi corazón, al reprender a todo espíritu inmundo, a todo poder demoníaco que ata a las personas sobre las que se impondrán estos pañuelos. Y cuando estos pañuelos sean colocados sobre ellos, que sean liberados, Señor, y continúen su camino con alegría, y que Satanás sea atado y arrojado a las tinieblas de afuera. Concédelo, Padre. Ayúdanos a comprenderlo en la parte final de este servicio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 13 Ahora, mientras meditamos unos momentos en la palabra del Señor, confío en que todos, intentaré apurarme, ya que sé que el viento sopla un poco fresco y sobre los enfermos, así que intentaré apurarme. Y quizás mañana por la noche haga un poco más de calor, y nos quedaremos un poco más. El otro día, al salir a mirar hacia arriba, el señor Odd y yo íbamos en bicicleta por el camino y vi a esos pobres granjeros con su maíz recién recogido. Yo también cultivaba un poco. Y las sandías y todo, el algodón secándose. Volví a casa y dije, Dios mío, sé que tenemos un servicio al aire libre, pero por favor, envíales lluvia a esas personas, porque realmente la necesitan. Y pensé en la soberanía del Señor Jesús, cómo dejó que lloviera hasta el servicio, se detuvo mientras lo teníamos, y luego les dio una buena lluvia anoche, despejó todo para esta noche. Oh, Dios mío. Qué maravilloso es Él. Él sabe exactamente cómo hacerlo, ¿verdad? Y lo amamos muchísimo por eso. Es digno de toda alabanza. 14 Ahora, esta noche, quiero hablar brevemente sobre qué tienes en la mano. Nuestro contexto esta noche trata sobre Moisés, un hombre usado por Dios para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Y mucha gente de Dios está bajo esclavitud. Miro aquí sentada, una madre con un niño pequeño. Parece que sus piernas están deformadas o algo así. Está acostado junto a su madre. Otro niño pequeño está sentado en silla de ruedas, quizás con polio o algo así. Tiene la pierna vendada. Vi a una joven sentada aquí, una hermosa jovencita, que parece adolescente, y a un pobre padre anciano, retorcido en una silla de ruedas, así. Eso es esclavitud. Satanás lo ha hecho. Aquí hay un hermano de color sentado. Alguien sentado cerca de él, sosteniéndolo y. Oh, cerca de él. Y miren la esclavitud en la que Satanás ha puesto a la gente. 15 Y Dios es igual, los ama igual que amó a aquellos hebreos. Y cuando Dios envió a Moisés allá porque había prometido que vendría y los liberaría de esa esclavitud. Y Dios ha prometido en este último día que enviaría a Jesucristo, el Espíritu Santo, entre nosotros y liberaría a todos los enfermos y afligidos. Porque está escrito, las últimas palabras que pronunció antes de dejar esta tierra. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? En la época de los apóstoles. A todo el mundo. El Evangelio aún no ha llegado a todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos o beberán cosas mortíferas que no les harán daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Eso dice la Biblia. Jesús fue recibido en el cielo. La última comisión que dio a la iglesia fue sanar a los enfermos. La primera comisión que dio a la iglesia fue sanar a los enfermos. Escogió a sus 72, y los envió, y les dio poder contra los espíritus inmundos, para expulsar demonios y sanar a los enfermos. La primera comisión. La última comisión fue ir por todo el mundo y sanar a los enfermos. Marcos 16, 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 16 Sobre esa escritura, sé que muchos teólogos la han discutido y han dicho que Marcos 16, donde estaba citando, del versículo 9 en adelante, no fue inspirado. Me recuerda que no creo que el púlpito sea lugar para bromear. No creo en las bromas. Mantengan el púlpito limpio. Las bromas existen. Pero esta es solo una pequeña cita que era cierta, y parece que podría ser una broma, pero no lo era. Había un jovencito en nuestra parte del país que tenía un llamado al ministerio. Su madre era una anciana muy agraciada, y lo envió a un seminario para que se convirtiera en ministro. Y mientras él estaba fuera, en la universidad y el seminario, aprendiendo a predicar, etc., su madre enfermó, muy enferma. Tenía neumonía. Llamaron al médico, y él le dio, por supuesto, todo lo que pudo. Y ella no podía tomar penicilina. Era alérgica a ella. Entonces, le estaba dando sulfamidas y otras cosas, pero no le hacía efecto. La mujer tenía los pulmones completamente congestionados y estaba muy mal. Así que le enviaron un telegrama a su hijo diciéndole que estuviera atento, pues creían que su madre moriría enseguida, y querían que volviera a casa. Estaba a muchos kilómetros de distancia. 17 Pero de repente, una señora vivía en la esquina, pertenecía a una misión del Evangelio completo, y creía en la sanidad divina. Fue a ver a la anciana y le dijo: Hermana, dijo, nuestro pastor cree, y nosotros en nuestra iglesia, que Jesús murió para sanar a los enfermos. Y si no le importa, ¿por qué no deja que nuestro pastor suba a orar por usted? Quizás Dios responda a su oración y la sane. Ella dijo: sería muy amable. Que suba. Entonces, la mujer, el hombre se acercó y oró por ella, y ella sanó. Como un año después, su hijo regresó a casa y estaban hablando después de la reunión. Y él dijo: Mamá, por cierto, nunca supe qué te recetó el médico después de que te recuperaste tan rápido, cuando tuviste neumonía, cuando yo estaba esperando. Ella dijo: ay, hijo. Y añadió: se me olvidó decírtelo. Ella dijo: ¿sabes dónde está esa pequeña misión allá en la esquina? Y dijo: sí. Dijo: ¿sabes? Esa señora vino y me pidió que llamara a su pastor para que orara por mí. Y dijo: ¿sabes? Vino y leyó un pasaje de la Biblia en Marcos, capítulo 16, y dijo: sobre los enfermos ponen las manos y sanan. ¿Sabes que el Señor me sanó al instante? Pues, dijo, Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 18 El niño dijo: mira, mamá. Dijo: esa gente es analfabeta. Dijo: mira, no entienden. Dijo: nosotros, dijo, no existe la sanidad divina. Dijo: no hay nada parecido en la Biblia. Eso era en el pasado. Dijo: en el seminario, aprendimos que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no es inspirado. La madre dijo: aleluya. Y él dijo: mamá. Pues, él dijo: te comportas como esa gente. Y ella dijo: gloria a Dios. Él dijo: mamá, ¿qué te pasa? Dijo: solo estaba pensando, si el Señor pudo sanarme con una palabra no inspirada, ¿qué podría hacer si realmente fuera inspirada? ¿Inspirada? Así es. Creo que todo es inspirado, cada parte. Y todo es para nosotros, cada parte es para nosotros. 19 No tenemos necesidad ni falta de nada. Dios ha provisto todo lo que necesitamos en este viaje. Nos lo provee aquí mismo.
Aunque cuando un hombre nace de nuevo del Espíritu de Dios, el Señor le da una chequera suficiente para su travesía. Y cada parte inferior del cheque, para cualquier bendición redentora, está firmada con el nombre de Jesús. Simplemente llénelo y envíelo. A ver si Él lo acepta. Así es. Simplemente envíelo. Es un depósito. Ya está ahí. Fue depositado en el Calvario. Porque Él fue herido por nuestra transgresión, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Todo firmado con su sangre. Ha terminado. Quien quiera, que venga. Y está probado. Está probado aquí. Él resucitó de entre los muertos y está vivo entre nosotros esta noche. Él es el libertador de quienes estamos en esclavitud. Si alguien está en cautiverio, Jesucristo está aquí para liberarlo esta noche, si lo crees. Ahora bien, no estoy aquí para liberarte, porque no pude hacerlo. No fui enviado para hacerlo. Fui enviado para predicar el Evangelio. Eso es todo. Cristo vino a liberar. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 20. Ahora bien, Moisés, cuando apenas era un bebé, justo, era una gran amenaza en Egipto. Mataban a todos los niños varones. Y justo en ese momento nació Moisés, y la madre, al verlo ser un niño hermoso, no temió las amenazas del faraón ni lo que éste hacía con todos los niños. Ahora bien, si se fijan, amigos, para empezar, quiero que entiendan esto muy bien. Para empezar, los dones y los llamamientos son irrevocables. Eso es lo que causa el problema. No intenten imitar nada. Simplemente sean lo que son en el reino de Dios. Si son un dedo, sean un dedo. Si son una nariz, sean una nariz. Un ojo, sean un ojo. Espero que mi dedo nunca decida no ser un dedo, porque no es un ojo. Sin duda, me dejará fuera de servicio por un tiempo. Así es como todos debemos ocupar nuestras posiciones y seguir adelante. Pero todo el grupo unido es el cuerpo del Señor Jesucristo, sea lo que sea. 21. Ahora, demuestren que los dones y los llamamientos son irrevocables. Miren a Jesús. Él era la descendencia de la mujer del jardín del Edén. Nació como el Hijo de Dios. Moisés. Era un niño hermoso al nacer, y nació para ser un libertador. No pudo evitar ser profeta. Dios lo hizo así al nacer. Miren a Juan el Bautista, 712 años antes de nacer. Era la voz del que clama en el desierto. Miren a Jeremías, Jeremías 1, 4, creo. Dios le dijo a Jeremías, te conocí, te santifiqué y te ordené profeta para las naciones, incluso antes de que fueras concebido en el vientre de tu madre. Ahora bien, tienen que creer en la predestinación y la preordenación. Simplemente, está ahí. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Eso es lo que Dios ha establecido en la Iglesia. Difiero un poco con mis hermanos de la lluvia tardía en cuanto a la imposición de manos y la administración de los dones espirituales. Creo que te equivocaste. Pero no importa, no nos peleamos por eso, pero creo que te equivocas. Jeremías 1, 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 22. Pablo y Timoteo reconocieron que Timoteo era un ministro y un hombre dotado. Hacemos lo mismo en la Iglesia Bautista y en todas las demás, cuando vemos a un hombre así, le imponemos las manos. Pero no para darle un don espiritual, sino para darle la diestra de compañerismo y bendición para ministrar con el don que Dios le ha dado. Esa es precisamente la diferencia. Así que, si intentas darle un don, eso es lo que hace el hombre, y nunca funcionará. Seguro que no ha tenido éxito, y no creo que nunca lo tenga. Ahora bien, pero cuando Dios ha hecho algo, es diferente. Moisés se dio cuenta de que era Moisés. Dios, cómo lo preservó y cuidó. Y luego, cuando envejeció, pensó que la gente seguramente lo entendería, que tendría una mentalidad espiritual para entender. Ahora bien, hay una parte en la que desearía que tuviéramos tiempo, si no fuera tan frío, para reflexionar solo por unos momentos. La gente no entendió, en absoluto. Y cuando mató al egipcio, pensando que la gente entendería, su propio pueblo, que él había sido enviado para liberarlos, pero ellos no entendieron. 23. Ahora, descubrimos que huyó a la tierra de Madián. Allí se casó con una joven etíope llamada Séfora.
Moisés, al principio, tenía un temperamento muy fuerte. Lo sabemos. Dios tuvo que quitárselo. Así que se casó con esta joven y se convirtió en sirviente de su suegro, pastoreando las ovejas en la parte más remota del desierto. Un día, me imagino, viendo a este anciano de 80 años. Tenía 2 hijos allá arriba y griega. Aquí viene ahora, pastoreando las ovejas, un simple pastor, un hombre que se apartó de la voluntad de Dios y asesinó a un hombre, y ahora regresa allí como pastor. Pero si Dios ha predestinado algo, es tan seguro que sucederá como lo es Dios en el cielo. Así que, va a suceder de todas formas. Nada en el mundo puede impedir que Jesucristo venga por segunda vez. Dios lo ha ordenado así. No hay manera de detener el mensaje de sanidad divina. Podrías resistirte todo lo que quisieras, pero Dios ha ordenado que se difunda, y se está difundiendo. Así es. No importa, alguien, Dios puede, de estas piedras, levantar hijos para Abraham. Así que, lo mejor que se puede hacer es unirse al programa de Dios y seguir adelante con la iglesia. Es lo mejor que sé hacer. Éxodo 2:15. Cuando Faraón oyó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Éxodo 3:1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas tras el desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hace un tiempo, estaba en la Estatua de la Libertad y salí por ese brazo. Mirando por la ventana, vi un montón de gorriones muertos, esparcidos por todas partes. Le pregunté al guía: ¿qué pasa? Esos gorriones están muertos. Él respondió: Señor, anoche hubo una tormenta, y esos pequeños, dando vueltas, se metieron en la luz de esta Estatua de la Libertad. Y en lugar de seguir la luz para ponerse a salvo, se destrozaron la cabeza intentando apagarla. Lo único que podía ayudarlos era intentar apagarla y matarse en el esfuerzo. Dije: alabado sea Dios. Puede que haya infieles, escépticos e incrédulos, pero cuanto más apagues la luz, intentando apagar la luz de Dios, más te matarás y caerás en desgracia, y la luz de Dios brillará por los siglos. Así es. Dios seguirá adelante a pesar de cualquier cosa que hagamos. Lo mejor es unirnos a Él y seguir adelante con la corriente del Espíritu Santo. 25. Y Moisés, un día, de vuelta en el desierto, me imagino que algo desanimado, caminaba pensando en lo que había sucedido en Egipto y en todos sus amigos. Y allí estaba, casado con una persona de otra raza y pastoreando las ovejas de su suegro. Miró hacia allá y vio una zarza en llamas. Y le pareció curioso que la zarza nunca se quemara, así que Dios intentaba atraer la atención de Moisés. ¿Y cómo sé yo, o qué saben ustedes? Pero esta reunión aquí ha sido Dios la ha dispuesto aquí para atraer la atención de algunos de ustedes que viven en estas iglesias de por aquí, sin saber que Dios resucitó de entre los muertos y que Jesús está vivo aquí esta noche sanando a los enfermos y afligidos. Quizás los trajo aquí para ver a estas personas cojas, lisiadas y retorcidas levantarse de sus sillas de ruedas e irse. Para ver su espíritu moverse entre la audiencia y corregir a la gente, y reprender a los pecadores aquí en la plataforma, personas santas y de aspecto piadoso. Ven y diles dónde están pecando y qué les pasa. Y cada palabra es infaliblemente la verdad. ¿Cómo sabes que Dios no te ha llamado la atención para que vengas a ver algo así, para que tú también te desvíes? No que te alejes de tu iglesia, sino que te alejes de tu forma de vida y sirvas al Dios vivo en el nuevo nacimiento, y nazcas de nuevo. Quizás Dios esté haciendo eso. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:3. Y Moisés respondió: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? 26. Moisés se apartó y, al contemplar la zarza ardiente, dijo: Subiré a ver qué es esto. Normalmente, Dios se revela en fuego. Así que se apartó para verla, y Dios le habló desde la zarza y le dijo: Moisés, quítate el calzado, porque la tierra que pisas es santa. Ahora bien, ¿qué habría pasado si Moisés hubiera dicho: Señor, voy a serte reverente, me quitaré el sombrero? ¿Me parece bien? Dios nunca dijo: tu sombrero, sino: tus zapatos. Ahora bien, si yo dijera:
Bueno, me uní a la iglesia. ¿No soy tan bueno como cualquier otro? Dios nunca dijo. Si un hombre no se une a la iglesia, dijo. Un hombre debe nacer de nuevo. Si no lo hace, di. Bueno, iré a una buena iglesia. Está bien, pero ese no es el requisito. El que no nazca de agua y del espíritu, no entrará en el reino. Dios tiene un programa sólido, por muy bueno que parezca todo lo demás. Hay que alinearse con el Evangelio de Dios. La Biblia lo dice, y eso es lo que debemos hacer. Éxodo 3:3 Y Moisés respondió. Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3:5 Y él dijo. No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:7 No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 27 Y Moisés tuvo que alinearse con el programa de Dios, no con lo que Moisés consideraba reverente, sino con lo que Dios llamaba reverente. Se sentó, se quitó los zapatos y se acercó. Dijo, he oído el clamor de mi pueblo, he descendido y te enviaré para liberarlos. Moisés se quejó. Dijo, mira, soy un hombre de habla lenta. No puedo hablar muy bien y no soy elocuente, etc. Empezó a quejarse, y Dios le dijo que enviaría a Aarón. Y entonces quiso saber, dijo que si pudiera ver su gloria, ¿qué les diría que había hecho? Y Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es eso que tienes en la mano? Éxodo 3:7 Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Porque he conocido sus angustias, Éxodo 3:8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Éxodo 3:10 Ven, pues, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 4:2 Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4:10 Entonces Moisés respondió a Jehová, ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:14 Y la ira del Señor se encendió contra Moisés, y dijo, ¿no es tu hermano Aarón, el levita? Sé que habla bien. Y he aquí, él sale a recibirte, y al verte, se alegrará en su corazón. 28 Ahora bien, lo que fuera que estuviera cerca, Dios podría haber usado cualquier cosa. Dios podría haber usado la zarza. Pero Moisés tenía algo en la mano. Dijo, es un palo. Dijo, tíralo al suelo. Y lo arrojó, y al hacerlo, se convirtió en una serpiente. Lo tomó por la cola. Se convirtió de nuevo en una vara. Y Dios le mostró a Moisés con eso lo que podía hacer, que seguía siendo el Dios viviente. Podía tomar lo natural y transformarlo en sobrenatural. Podía hacer lo que quisiera, porque era Dios. Moisés tomó el palo en la mano, corrió y tomó a Séfora, su esposa, la montó en una mula y le puso un cabrito en cada cadera. Y tomó un burro viejo por la brida y un palo en la mano, y allí fue a Egipto para liberar a 2 millones de personas. Éxodo 4:2 Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4:3 Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Éxodo 4:4 Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4:20 Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. 29 ¿Se lo imaginan? ¿Qué espectáculo tan crítico sería? Este anciano de 80 años, con barba blanca y cabello ondeando así, feliz y gritando, ¡Gloria a Dios! Su esposa sentada a horcajadas sobre una mula, con un cabrito en cada cadera, bajando para tomar el relevo. ¿Se lo imaginan? ¿Qué creen que habrían dicho los grandes ejércitos y soldados ese día? Bueno, ese pobre viejo se ha ido a la cabeza. El mundo siempre piensa eso, pero él tenía la palabra del Señor, y tenía que cumplirse. Tenía la promesa de Dios. Y tenía ese viejo palo en la mano, agitándolo.
Ahora, un palo seco contra el gran ejército de Egipto, que había conquistado el mundo en su época, miles de carros, jinetes, lanceros, las más grandes unidades mecanizadas, igual que un solo hombre intentaría ir contra Rusia hoy, o algo así. Quizás entonces tendría mayores probabilidades. 30 y Moisés, de 80 años, me imagino calvo por encima, con las patillas colgando, y el pelo alrededor de su cuello, y allí estaba guiando a esta mula, bajando para tomar el control. Y lo mejor de todo, lo hizo. Así es. Porque ese Dios había hecho la promesa. Cuando Dios promete algo, Dios está obligado a cumplir su promesa. Dios siempre la respaldará. No me importa lo que digan al respecto. Cuando Dios dice que es así, es así. Descansa tu alma, cuerpo y fuerza en ello, porque Dios está obligado a su palabra. Amén. Estoy muy agradecido por esa pequeña canción que cantamos. Cada promesa en el libro es mía, cada capítulo, cada versículo, cada línea. Confío en su amor divino, cada promesa en el libro es mía. Es para quien quiera puede venir y beber de la fuente del agua del Señor, libremente, sin dinero, sin precio. Ya está pagado. Cualquiera puede venir y beber. Apocalipsis 22, 17 y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 31 Moisés descendiendo para tomar el mando. ¡Qué espectáculo! Y al llegar allí, tomó este viejo palo, lo único que tenía en la mano, y venció a Egipto, y guió a los hijos de Israel, y los alimentó con el mismo palo hasta que llegaron a la tierra prometida. Amén. Un viejo palo seco. Puede que no tengas mucho en la mano. Puede que ni siquiera sepas silbar. Pero lo que tengas en la mano, deja que Dios lo tome y Él lo bendecirá. Amén. No puedes hacer más que testificar a tu prójimo, si no puedes hacer más que levantar la mano y decir, Dios, acepto cada palabra, toma lo que tengas en la mano y haz lo que puedas para la gloria de Dios. 32 Una vez, un niño fue a ver a Jesús y tenía 4 o 5 galletas y un poco de pescado. En la mano del niño no era mucho, pero una vez en las manos del Señor Jesucristo, Él lo bendijo y alimentó a 5000. Esa pequeña cosa que tienes, puede ser una pequeña chispa de fe depositada allí, que crees que Él resucitó de entre los muertos. No es mucho para ti. Pero úsala una vez en un testimonio. Podría ser la causa de que cientos de personas vengan al Señor Jesucristo. Tú que estás sentado allí enfermo o lisiado, y tienes una pequeña pizca de fe, úsala esta noche y di, Señor Jesús, esto es todo lo que tengo para confiar en tu palabra, y aquí vengo. Depende de ti encargarte del resto. Dios también se encargará del resto. Simplemente úsala y déjasela. ¿Qué clase de átomo liberó Jesús entonces? Tomó peces. No solo los alimentó con pescado crudo o vivo, los alimentó con pescado cocido y pan cocido. Amén. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. En fin, los alimentó y ellos lo comieron. Mateo 15, 36 y tomó los 7 panes y los peces, y dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Lucas 9, 16 Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. 33 Como dijo alguien hace poco. ¿Crees esa historia de Elías sentado allá arriba y los cuervos? Dije, sí, señor. Me la creo entera. Así es. Pensaban que Elías estaba loco, que se había instalado en la montaña y bebía agua cuando quería, mientras que la alta sociedad de allá se moría de hambre, y entonces lo llamaron loco. Y él estaba en mejor situación que mucha gente. Tenía sirvientes de color que le llevaban comida cada vez que tenía hambre. Eso es mejor que mucha de la gente sentada aquí esta noche. Así es. Cada vez que tenía hambre, venía un cuervo con un sándwich y se lo daba, y se iba volando. Se arrodillaba y le daba agua cuando quería. Estaba en la voluntad de Dios. Creía en la palabra de Dios. Amén. Solo tienes que creer en su palabra. Alguien dijo, hermano Branham, ¿de verdad quiere decir que ese cuervo le trajo un sándwich? Dije, sí, señor. Me preguntó, bueno, ¿de dónde lo sacó el cuervo? Dije, no sé. El cuervo lo sacó y se lo llevó a Elías, y él se lo comió. Dije, así es con el Espíritu Santo. Se burlaba de mis gritos. Le dije, no puedo decirle de dónde viene, el Espíritu Santo lo trae. Yo simplemente lo como.
y me encanta y vivo por él. No sé de dónde viene, pero lo entiendo. Es lo único que sé. Mientras él lo traiga, estoy dispuesto a aceptarlo. Amén. Di, ¿cómo va a caminar ese hombre si no va al médico? No puedo evitarlo. Cuando Dios lo dice, lo hará de todas formas. Solo observa. Es tarea de Dios cuidar de su palabra. Él vela por su cumplimiento, y está obligado a ello. Y lo hará en todo caso, amén, con cualquier hombre o mujer que se atreva a creer en su palabra. Vaya. Es la verdad. Sí, Señor. Moisés fue allí e hizo exactamente lo que el Señor le dijo. Si simplemente tomas lo que tienes en tus manos y se lo dejas a Dios, 35 un poco más adelante, había un jovencito llamado David, un pastorcito que vivía en la ladera, pastoreando las ovejas de su padre. Pero sabía que la bendición del Señor estaba sobre él. Así que sabía que Dios estaba con él. Un día, cuando los ejércitos de Israel se reunieron para luchar contra los filisteos, su padre Jesse le dijo: te voy a enviar con tus hermanos. Llévales pasas y demás, y ve a ver cómo les va. Dos de los mayores estaban en la guerra. Así que David salió. Y, como saben, al llegar allí, vio algo. Los filisteos estaban reunidos a un lado e Israel al otro. Saúl estaba sentado allí, de unos 2,5 metros, un tipo corpulento y de aspecto principesco. Pero al otro lado de la hondonada, allá, estaba el ejército filisteo, y tenían un gran rival, un gran campeón llamado Goliat. Caramba. Medía unos 2,93 metros, ¿y qué tipo era? Y cuando el diablo sabe que te lleva ventaja, seguro que te la clava si puede. 1 Samuel 17:4 Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura de 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17:17 Entonces Isaí dijo a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y preséntalos al campamento, a tus hermanos. 36 Así que salió a la ladera y dijo: les haré una propuesta, amigos. No provoquemos derramamiento de sangre. Miren, era corpulento y les llevaba ventaja a todos. Así que dijo: envíen, escojan a un hombre de los ejércitos de Israel, y que venga aquí a pelear contra mí. Y si lo mato, todos ustedes nos servirán. Si él me mata, nosotros los serviremos. Claro. Así lo hace el diablo. Ahora, tomen como ejemplo a este tipo. Si tan solo pudiera ver esto, o aquello, siempre que se les ocurre algo así, pero un día, alardeó en los oídos del hombre equivocado. Era un hombrecito viejo, de aspecto flacucho, que probablemente pesaría unos 50 kilos, con los hombros encorvados y una pequeña túnica de pastor envuelta en él. Y esa mañana, cuando los ejércitos iban y venían, gritándose unos a otros, intentando entrar en la batalla, este gran contrincante salió y dijo: ahora, desafío a los ejércitos de Israel. Pero la respuesta no le cayó bien. Sí, señor. 1 Samuel 17:8 Y se puso de pie y gritó a los escuadrones de Israel, y les dijo: ¿por qué habéis salido a ordenar vuestra batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. 1 Samuel 17:9 Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Mas si yo pudiere más que él, y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos, y nos serviréis. 1 Samuel 17:10 Y el filisteo respondió: yo desafío hoy al escuadrón de Israel. Dadme un hombre para que peleemos juntos. 37 Había un muchachito allí que sabía de lo que hablaba. Dijo: ¿qué es esto? ¿Me estás diciendo que te quedarás quieto y dejarás que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Amén. Sabía de lo que hablaba. ¡Ay, Goliat! Te jactaste de algo. Y cuando David lo oyó, su hermano dijo: mira, conozco la maldad de tu corazón. Deja de decir esas cosas. Algunos dijeron: pues que se case con la hija del rey, y él le dará riquezas. Y la casa de su padre será libre en Israel, y cosas así. Él dijo: ¿de qué están hablando ahora? Vaya, este viejecito, así es como, 1 Samuel 17:26 Y habló David a los hombres que estaban junto a él, diciendo: ¿qué se hará al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque al escuadrón del Dios viviente? 1 Samuel 17:28 Y Eliab, su hermano mayor, lo oyó cuando habló con los hombres. Y la ira de Eliab se encendió contra David, y dijo: ¿por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu orgullo y la maldad de tu corazón, pues has venido para ver la batalla. 38 No se puede guiar por las apariencias.
Es cierto. No seguía por las apariencias. Seguía por lo que hay en el corazón. Es cierto. Si seguía por las apariencias, Israel habría pasado por momentos terribles cuando creían que podían sacar agua de una roca. Ese era el lugar más seco de la nación. Pero Dios dijo, habla a la roca. Ahí es donde está el agua. Luego dicen hoy que si existe la sanidad divina, estaría en algunas de esas grandes iglesias clásicas. Es justo lo que uno piensa al respecto. Es cierto. Quizás sea el lugar más seco que jamás hayas visto, pero allí hay agua si tan solo le hablas. Amén. Números 28. Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les harás salir aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 39. Ahora, quiero que se fijen. Entonces, cuando David, casi puedo verlo subir, lo llevaron ante el rey. Dijeron, esperen un momento. Dijeron, traigan a ese muchacho. Y se acercó a él. Saúl lo llamó Mozálbete. Debía ser un hombrecito flacucho, ¿saben? De hombros hundidos, caminando con ojos brillantes mirándolo. Dijo, miren, no pueden luchar contra eso. Dijo, que nadie desmaye por este gigante. Dijo, tu siervo irá a pelear contra él. Vaya. Me gusta ese coraje. ¿A ustedes no? ¿Por qué? Veremos en un minuto por qué tuvo ese coraje, qué lo hizo diferente. Sí, señor. Dijo, iré a pelear contra ese gigante. Y allí estaba Saúl, el gran bebé sentado allí, casi tan grande como un gigante, y se suponía que era un rey en Israel y todo eso, y luego estaba sentado allí con miedo de ir a pelear con él. 1 Samuel 17, 32. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. 1 Samuel 17, 33. Entonces Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él. Porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17, 56. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. 40. Me recuerda a muchas de estas personas hoy en día, que no creen en la sanidad divina. Dicen creer en la Biblia, y luego dejan que el diablo los pisotee. Yo creo en una experiencia tradicional del Espíritu Santo. Nacer de nuevo, arraigado, 2 veces muerto, creo en algo que da vida a una persona. Le infunde valor y fuego. Así es. Le hará enfrentarse al diablo en cualquier promesa divina de Dios y llamar la verdad, sin importar cómo parezca. El pequeño David, bueno, dijo, no puedes hacerlo. Dijo, déjame ir. Dijo, ahora, ¿cómo sabes que puedes hacerlo? 1 Samuel 17, 33. Entonces Saúl dijo a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él. Porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 41. Dijo, miren, les voy a decir algo. He tenido experiencia. Eso es lo que se necesita hoy en día, alguien con experiencia. David dijo, he tenido experiencia. Cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, entró un león y un oso, y agarró a un cabrito, o corderito, y salió corriendo con él. Y dijo, corrí tras él y le di un golpe en la cabeza con una honda, y cuando empecé a sacarle el cordero de la boca, se levantó y lo maté. Dijo, el Dios que entregó al león y al oso en mis manos, ¿cuánto más librará a ese filisteo incircunciso? Así es. 1 Samuel 17, 34. Y David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía el león o el oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17, 35. Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. 1 Samuel 17, 36. Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 1 Samuel 17, 37. David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. 42. Entonces Saúl dijo, ven aquí y te convertiré en un verdadero predicador eclesiástico. Así que lo llevó allí y le puso una gran armadura, su yelmo y todo. Se bajó hasta las orejitas, e imagínate asomando por un costado, con una gran armadura puesta, y no podía moverse. Simplemente no podía avanzar. Eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Cuando un hombre recibe un pequeño llamado en su corazón para ir a predicar el evangelio, hay que llevarlo a uno de esos grandes seminarios, o algo por el estilo, y sacarle todo el talento de predicador, y sacarle algo de esa teología mundana, y luego decirle que se vaya.
Con razón no puede creer. Dios mío, todo atado al mundo. Aleluya. Necesitamos salir y sacudir al anticuado Espíritu Santo y derretir estas viejas morgues. Eso es lo que necesitamos por aquí. Amén. Sí, Señor. 1 Samuel 17:38 Y Saúl vistió a David con sus armas, y puso un yelmo de bronce sobre su cabeza, y le puso también una cota de malla. 1 Samuel 17:39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. 43 El viejo David, allí, tenía su licenciatura, ¿sabes? Y su licenciatura en Derecho, doble licenciatura y doble doctorado, ¿sabes? Todo puesto. Dijo: no sé nada de esto. Nunca he demostrado nada. No sé qué es eso. Dijo: no puedo hacer eso. Y Saúl descubrió muy pronto que su chaleco eclesiástico no le quedaba bien a un hombre de Dios. Amén. Eso es lo que le pasa a la gente hoy en día. Si simplemente se quitan esos viejos chalecos eclesiásticos y se ponen manos a la obra, prefiero tener una experiencia antigua, prefiero que mi hijo se reúna con un hombre que no sabe ni el abecedario, y lo lleve a una ladera junto a un viejo tocón en algún lugar, y ore para que tenga una experiencia del Espíritu Santo a la antigua usanza, que enviarlo a todas las escuelas del país. Eso le quitaría el poder y las bendiciones de Dios de su vida. Amén. Correcto. Sí, Señor. 44 Y allí, David miró aquello y dijo: no sé nada de esto. No sé cómo dicen amén y todas esas doxologías y cosas así. No sé cómo se hace eso. Dijo: déjame ir con lo que ya he demostrado que es correcto. Aleluya. Eso fue lo que dije. Sé que cuando me acerqué a mi supervisor general y le dije que el ángel del Señor me había encontrado, me dijo: Billy, vete a casa. Tuviste una pesadilla. Me preguntó: ¿cómo? Con 7º grado de educación, ¿vas a orar por los enfermos e ir a orar por los reyes? Dije: eso es lo que dijo. Preguntó: ¿cómo lo vas a hacer? Dije: no lo sé, pero él me ha traído hasta aquí. Él me llevará. Dios es capaz, quien hizo la promesa. Lo hará. Dijo: ay, hijo, creo que será mejor que regreses. Necesitas descansar. No necesitaba descansar. Necesitaba ir a trabajar. Entonces, he estado descansando demasiado. Eso es lo que le pasa a mucha gente hoy en día. Levántate y anda. Tiempo, la gente está en problemas. Vamos, llévenlos al Señor Jesús pronto. 45 Observamos allí que encontramos, el pequeño David dijo: miren. No sé nada de sus títulos, ni de sus armaduras, ni de todo lo que ustedes pelean, discuten y discuten, pero una cosa sí sé: he confiado en esta pequeña onda. Dios libró al león con esta onda. Liberó todas estas otras cosas con esta onda, y Dios librará a ese filisteo incircunciso con una onda. Sé que cuando era pecador, perdido y moría en el mundo sin Cristo, el Espíritu Santo me salvó. Sé que cuando estoy cansado, el Espíritu Santo me alegra. Sé que cuando necesito alimento, el Espíritu Santo me alimenta. Cuanto más me sanará el Espíritu Santo si estoy enfermo, después de que Dios lo ha prometido. No sé de sus otras cosas, pero sí sé que Dios ha hecho una promesa. Y es la promesa de Dios, y Dios cumplirá su promesa. ¿Qué tienes en la mano, David? Dijo: una onda. Amén. ¿Cómo vas a luchar contra ese gigante con una lanza de 4 o 6 metros? No podías acercarte. Dijo: lo he comprobado. Sé lo que hará. Así es. Siempre que un hombre o una mujer nace del Espíritu de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo, sabe lo que hará. No sé qué enseñarán todos sus argumentos y todas sus escuelas. Pero una cosa sé: que hará lo que Dios dijo que haría. 1 Samuel 17:37 David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. 46 El pequeño David había aprendido a Dios en la naturaleza. Estando solo allí, hablaba de aguas tranquilas y verdes pastos. Vio a Dios en su estado primitivo, a Dios en su naturaleza, en movimiento. Dios está en la naturaleza. ¿No lo creen? Claro que sí. Me encanta observarlo al atardecer, observarlo en el crecimiento de las flores, observarlo cuando sale el sol. Hace un tiempo, estaba en las montañas, a donde voy cuando estoy tan cansado que no puedo seguir adelante. Y subí un otoño a cazar alces. Era tarde. Estábamos muy arriba, porque la nieve no había bajado para ahuyentar a la manada. Y yo estaba en la cima, cerca del límite forestal.
Y en otoño, allá arriba, en las altas montañas, nieva un rato, luego llueve un rato, y luego sale el sol, y ya saben cómo es en otoño. Y mientras tanto, yo estaba allí, no para filmar el juego, sino para estar solo. Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. 47. Me gusta salirme con la mía con Dios. Todo hombre y mujer, ese es el problema. Deberías pasar más tiempo cada día, en lugar de andar de un lado a otro, deberías estar afuera orando y buscando a Dios. Amén. Y allá arriba, iba yo. Se desató una tormenta, y me metí detrás de un árbol como este. Y estaba de pie detrás del árbol y el viento soplaba. Había un viejo árbol derribado allí de todas formas. Así que, después de que la tormenta pasara, salí de detrás del árbol. Tenía mi rifle, sentado. Miré hacia allá, y empecé a oír la manada de alces, muy delante de mí. Se habían perdido en la tormenta. Se llamaban la trompeta. Mi madre es mestiza, y me basta con que me encante ese exterior. ¡Ay, Dios mío! Como dijo David, cuando lo profundo llama a lo profundo, y entonces realmente empezó a llamar a lo profundo. Un viejo lobo gris empezó a aullar aquí arriba, y el compañero le respondió abajo. Lloré como un bebé. No pude evitarlo. Me quedé allí parado, llorando con las manos en alto. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 48. Miré entonces. El sol salió, allá en el horizonte occidental, asomándose por ese gran ojo que todo lo ve, y sobre ese árbol de hoja perenne se congeló con el hielo. Formó un arco iris sobre el valle. Pensé, oh, Dios, donde quiera que mires lo puedes ver. Allí estaba. Pensé, allí está mirando a través. Allí está en la manada de alces, y aquí está entre los lobos, aullando. Aquí está en la naturaleza. Pensé, como dijo Pedro, qué bien estar aquí. Construyamos 3 tabernáculos. Y me puse muy religioso, y corría alrededor de ese árbol, gritando a todo pulmón, gritando y saltando con todas mis fuerzas. Si alguien hubiera salido, me habrían querido llevar a un manicomio, pensando que hay alguien loco en el bosque. Pero estaba a unos 50 o 60 kilómetros de la civilización. Estaba solo con el Señor, pasándola bien. Mateo 17, 4. Entonces respondió Pedro y dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Marcos 9, 5. Respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Maestro, bueno es que estemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Lucas 9, 33. Aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Y hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. 49. Miré hacia arriba y vi eso. Pensé, sí. Ese arco iris. Dios se lo dio a Noé. Debía ser como el arco iris, como jaspe y piedra de sardio. El primero, el último, el que era, el que es y el que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana. Y di vueltas y vueltas alrededor del árbol, tan rápido como pude, gritando a todo pulmón. Y una pequeña ardilla de pino, no sé si ustedes, hermanos, alguna vez han visto una. Pero una pequeña ardilla de pino estaba sentada allí en un tocón. Empezó a decir, charla, 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 como si fuera a destrozarme. Pensé, ¿por qué está tan emocionado el pequeño? Simplemente está charlando tanto. Apocalipsis 1, 17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 50. Miré hacia allá y pensé, quizás me tiene miedo. Y entonces, miré por casualidad y, saliendo de allí, el viento había derribado a una gran águila. Y esa gran águila, al salir, era a lo que la ardilla ladraba. Saltó a una rama así, y la ardilla saltó hacia atrás, con su cháchara, cháchara. Miré a esa gran águila. Pensé, Señor, asusté a esa águila, gritándole tan fuerte. Así que la miré y pensé, ahora, la pusiste aquí delante de mí para que viera algo. No sé por qué, pero me presentaste esa águila. Seguí mirándola. Era un pájaro enorme. Y noté sus grandes ojos aterciopelados mirando a su alrededor. Pensé, bueno, hay algo que sí admiro de ti, muchacho.
Es que eres valiente. No tienes miedo. Y pensé, ¿por qué no tienes miedo? Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué no tienes miedo? ¿No me tienes miedo? Y lo miré, ¿sabes? Y él se sacudió las plumas de un lado a otro, ¿sabes? Y caminó de un lado a otro sobre ese tronco, mirando a su alrededor. Miró a la ardilla de pino y me miró a mí. Le dije, chico, sabes que podría dispararte. Simplemente me miró y siguió, ¿sabes? Caminando de un lado a otro. No le molestaba mucho. 51 y pensé, ¿por qué no tienes miedo? Entonces se me ocurrió decir, ahora voy a estudiar, señor. ¿Por qué? Ahora te veo ahí en el arco iris. Te oigo en la manada de lobos. Te veo ahí en el atardecer. ¿Por qué estás en esa águila? Y miré a ese hombre un momento. Pensé, sí, la razón por la que no tiene miedo es porque mueve esas plumas de un lado a otro. Dios le dio un par de alas, y él sabe que antes de que pudiera agarrar ese rifle, estaría en las copas de los árboles y nunca podría dispararle. Dije, gloria a Dios. Tuve otro ataque. Entonces eché a correr. Pensé, así es. Mientras puedas sentir al Espíritu Santo a tu alrededor, ¿qué importa lo que pase? Deja que todo se vaya, pase lo que pase. Mientras puedas ver un poco de luz, sabes que Él está aquí. Alguien dijo, hermano Branham, ¿no teme cometer un error alguna noche? Le dije, no, no mientras pueda sentirlo. No, señor. Cuando Él se va, yo dejo la plataforma. Pero mientras Él esté allí, 52 observé a ese tipo unos minutos, solo para seguir con el tema. Pero quiero contar esto. Lo observé un rato. Después de un rato, se cansó de escuchar a esa pequeña ardilla de pino. Parloteo, 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 parloteo. Y dio un salto enorme. Estaba justo encima de las copas de los árboles, con un par de aleteos. Y nunca más volvió a aletear. Simplemente sabía cómo colocarlas. Y lo observé. Cada vez que soplaba el viento, se elevaba. Cada vez que soplaba el viento, se elevaba. Siguió así, y así, y así, hasta que se convirtió en una pequeña mota. Me quedé allí parado y grité a todo pulmón. Dije, sí, señor, eso es todo, eso es todo. No se trata de unirse a la iglesia metodista, y luego a la bautista, y luego a la presbiteriana, y luego a la pentecostal, a las asambleas, a la unicidad, y así sucesivamente. Simplemente es desplegar tus alas. Aleluya. Así es. 53 no es correr de una reunión de sanidad a otra. No es correr de un consultorio a otro. Es saber cómo colocar las alas de tu fe en el poder del Espíritu Santo. Cada vez que llegue, súbete a él, aleluya. Hasta que dejes atrás este viejo parloteo, parloteo, parloteo terrenal. Este viejo grupo que dice, los días de los milagros ya pasaron, y eso fue para la gente hace mucho tiempo. Súbete a él. Cada vez que el Espíritu Santo llegue, coloca tus alas en él y muévete, perdiéndote de vista, hacia el cielo de los cielos. Deja a ese viejo terrenal sentado aquí y diciendo, bueno, creo que los días de los milagros ya pasaron. Creo que quienes piensan eso están locos. Simplemente súbete a él. Amén. No te desanimes ni saltes. Simplemente coloca tus alas, deja que el Espíritu Santo te recoja, te recoja, te recoja. Sigue adelante, hasta que salgas. 54 Sí, un día allá arriba estaba pastoreando ganado. Me di cuenta de otra cosa sobre un águila. Una vieja águila madre cuando hace su nido. Lo hace con palos grandes y cosas así, y huele mal alrededor de una. Entonces, cuando las pequeñas águilas aprenden a volar, me di cuenta, enganché, puse las riendas de mi caballo alrededor de una rama y me acerqué. Tenía unos binoculares, simplemente observando. Vi a esa vieja águila madre allá arriba. Estaba haciendo algo, aleteando en el aire. Le puse mis anteojos y la observé, porque estaba derribando ganado. Y miré hacia arriba, y la vi cómo sacaba a esos pequeños. Y no dejaba de hurgar a esas pequeñas águilas viejas una y otra vez allá arriba. 55 Y después de un rato, los levantó a todos en sus alas. Los sacó de ese nido apestoso y bajó al valle. Bajó sus grandes alas así, y al hacerlo, todas esas aguiluchas se bajaron y empezaron a caminar por allí. Era la primera vez que pisaban la hierba. Vaya, si no se lo estaban pasando en grande. Dije, Señor, si esto no es un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza, nunca he visto uno. Así es. Dije, míralos. De ese nido apestoso de allá arriba, donde están las pegatinas apestosas y demás, así es Dios. Él te levanta en alas de águila y te saca de las cosas apestosas del mundo para llevarte a este lugar, donde todo es posible, tan libre como puedes ser. Amén.
56 Entonces los vi correr por ahí, agarrar un pequeño zarzal lleno de hierba aquí, y correr y agarrar un pequeño bocado aquí, y jugar, simplemente pasándola bien, sin condenación en absoluto. Pensé, ¿ahora, qué va a hacer esa anciana madre? Después de ver a sus pequeños empezar a jugar muy bien y pasar un buen rato, extendió sus alas de nuevo, y se fue directamente a la roca más alta que pudo conseguir. Se sentó allí y se posó, comenzó a mirar a su alrededor. Oh, Dios mío. Pensé, eso es correcto. Cuando el Señor Jesús me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre la roca, Cristo Jesús, subió a las murallas de la gloria, sentado en lo alto, mirando hacia abajo. Su ojo está en el gorrión, y sé que Él me observa. Ningún daño, ningún peligro, nada más puede suceder, mientras estemos en su divina presencia. Amén. Que venga, que se vaya, lo que venga. Incluso la muerte misma ha perdido su aguijón. Porque Él está de pie allí en gloria esta noche. Sus ojos observan esta reunión para ver exactamente qué sucederá, mientras sus pequeños se reúnen alrededor del trono de Dios, regocijándose en la palabra de Dios, gritando en la presencia de Dios, Dios mío. Despreocupados. Esos pequeños no esperaban nada. Caramba. Si dejaras que un coyote se acercara a uno de ellos, recibiría la peor paliza de su vida. Amén. Dios mío. 57 Y cuando ella se sentó allí, y después de un rato, me quedé allí unas 2 horas observándolos. Una pequeña aguilucha se acercó, una pequeña raya verde, se elevó rápidamente, las tormentas se acercaban. Y cuando ella soltó un grito, cuando dejó ese nido allá arriba, voló hacia abajo así, y soltó un grito, y todas esas pequeñas águilas por todo el prado empezaron a correr juntas. Extendió sus alas así. Cada una de esas pequeñas águilas simplemente corrió y saltó sobre las alas, poniendo su pequeño pico alrededor de una pluma así. Ella levantó esas enormes alas maestras, y esa tormenta bajaba por esa colina, gritando a 60 millas por hora. Ella fue directamente a la roca como pudo y los llevó a un refugio. Pensé, sí, algún día de estos, vendrá un grito desde arriba. El Señor Jesús vendrá y extenderá sus grandes alas, y todos sus pequeños saltarán a los brazos de la vieja y robusta cruz, y seremos llevados a la seguridad en medio de estos días hasta que la tormenta de la vida pase. Oh, cómo me pregunto si mirarás a Dios, a su naturaleza. David había visto esto y sabía que Dios existía y que Dios lo libraría. Había visto a Dios en su naturaleza. Así que dijo, dame esta pequeña onda. La he probado. Es lo único que conozco, es esta onda. Y eso es todo lo que un creyente sabe. Que Dios lo dijo, y esta es la vieja onda. Confiaré en ella en cualquier momento, contra cualquier cosa que el diablo pueda lanzar, amén, es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier condición, si un hombre o una mujer se atreve a creer en la palabra de Dios. Amén. 59 Y puedo verlo entonces, mientras decía, bueno, adelante. Que el Señor esté contigo. Bajó la mano y lo buscó, al pequeño, y le consiguió 5 piedrecitas. Las metió en su alforja. Metió una en su onda y salió a encontrarse con Goliat. Y Goliat lo miró y dijo, ¿soy un perro? Pues lo maldijo en nombre de su Dios. Dijo, te llevaré, pequeño santurrón con cara de comadreja, te clavaré esta lanza, te colgaré allá y dejaré que los pájaros te coman un rato. Sí, Señor. 1 Samuel 17:37, David añadió, el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y que el Señor esté contigo. 1 Samuel 17:40 Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril que traía, en la alforja. Y teniendo su onda en su mano, se acercó al filisteo. 1 Samuel 17:43 Y el filisteo dijo a David, ¿soy yo un perro, para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. 1 Samuel 17:44 Entonces el filisteo dijo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 60 Dices. David no era un santo rodador. Sí, lo era, lo que llaman un santo rodador. Cuando el arca del Señor empezó a llegar, salió y danzó ante ella con todas sus fuerzas. Y su esposa se burló de él. Dijo, ¿no te gusta eso? Mira esto. Y dio vueltas y vueltas y vueltas alrededor del arca otra vez. Si ese no es otro santo rodador, nunca he visto uno en mi vida. Ahí lo tienes. Alguien dijo, hermano Branham, tiene algo de esa nueva religión, ¿verdad? Dije, no, tengo una buena dosis de la antigua. Amén.
Dijo. Me refiero a esa religión de los gritos. Dije. Esa es la religión más antigua que se ha conocido. Dije. Dios le preguntó a Job. ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría, 10.000 años antes de que el mundo fuera formado? Amén. De todas formas, me vas a llamar Santo Rodador. Así que más vale que te prepares, que te acostumbres. Fíjate, hermanos. 2 Samuel 6, 14 Y David danzó delante de Jehová con toda su fuerza. Y estaba ceñido David con un efod de lino. 2 Samuel 6, 16 Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Job 38, 4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Job 38, 6 ¿Sobre qué están fundados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Job 38, 7 Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 61 Déjame decirte algo. David lo sabía, y preparó su vieja onda. Salió y dijo. Tú me encuentras como un filisteo, en nombre de un filisteo, con armadura y lanza. Pero yo te encuentro en el nombre del Señor Dios de Israel, del mismo ejército que desafiaste. Y dijo. Hoy daré tu cadáver a las aves y a los animales del campo. Y tomaré toda la carne de estos filisteos, y el anciano lo persiguió. Ahora, mira a David, cuando cruzó corriendo este pequeño arroyo, para encontrarse con él. Y cuando lo hizo, ¿qué tenía en la mano? Esto es lo que tenía David. Tenía 5 piedras, la fe, en 5 dedos alrededor de Jesús. Aquí viene. 5 piedras y 5 dedos, la fe en el Señor Jesús. Y esa piedra se dirigió directamente al cráneo de ese viejo gigante, y David lo derribó y le cortó la cabeza. Y cuando lo hizo, miró a su alrededor. Y todos los demás vieron lo que había sucedido, y cobraron ánimo, y sacaron sus espadas, y comenzaron a pelear contra los filisteos hasta la muralla, y los mataron. 1 Samuel 17, 45 Entonces David dijo al filisteo. Tú vienes a mí con espada y lanza y escudo. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17, 46 Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te heriré, y te cortaré la cabeza, y entregaré hoy los cuerpos muertos del campamento de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17, 48 Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y vino y se acercó para encontrarse con David, David se dio prisa y corrió hacia el campamento para ir al encuentro del filisteo. 1 Samuel 17, 49 Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se le hundió en la frente, y él cayó sobre su rostro en tierra. 1 Samuel 17, 50 Y venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero David no tenía espada en su mano. 1 Samuel 17, 51 Entonces David corrió y se plantó sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron. 1 Samuel 17, 52 Y los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar al valle y a las puertas de Ecrón. Y los heridos de los filisteos cayeron por el camino de Saharaim, hasta Gat y Ecrón. 62 Aquí hace unos años, cuando empecé, casi nadie predicaba sobre la sanidad divina. Cuando vieron al congresista Utsau y a muchos de ellos sanados, les digo que presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios y todos ellos, recibieron a uno, y a los demás a otro, y la iglesia de Dios los recibió. Oral Roberts y el otro recibieron a otro, y, hermano, estamos destrozando a los filisteos de derecha a izquierda. Aleluya. Porque cada corazón cobra ánimo esta noche, y aún no se ha dicho ni la mitad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ha prometido. ¿Qué tienes en tus manos esta noche? Lo que tengas, úsalo para la gloria de Dios. Puedo ver a un hombre allá abajo llamado Sansón. Un día salió, y los filisteos habían hecho un poco de daño allí, ató colas de zorro y quemó todo su maíz. Entonces, esos israelitas vinieron y lo arrestaron, diciendo, tenemos que entregarte a los filisteos. Y lo llevaron allí, lo ataron con unas cuerdas y lo bajaron. Los filisteos iban a maltratarlo, y cuando lo hizo, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Amén.
Eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando sintió el Espíritu del Señor descender sobre él, no tenía nada en la mano. Miró hacia abajo y allí estaba la quijada de una mula. Y la tomó en su mano y mató a 1000 filisteos. Amén. Eso era todo lo que tenía. Jueces 15:4 Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntándolas una cola con otra, puso una tea entre dos colas. Jueces 15:5 Y puso las teas encendidas, y las envió a los sembrados de los filisteos, y quemó así los sembrados como los sembrados, las viñas y los olivares. Jueces 15:12 Y le dijeron: Hemos descendido para atarte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: Júrenme que no me atacarán ustedes mismos. Jueces 15:13 Y le respondieron: No, te ataremos fuertemente y te entregaremos en sus manos. Pero no te mataremos. Y lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de la peña. Jueces 15:14 Y cuando llegó a Ley, los filisteos gritaron contra él. Y el espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se soltaron de sus manos. Jueces 15:15 Y halló una quijada de asno fresca, y extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. 63 No tuvo que adelantarse y decir: Espera. Déjame bajar esta quijada y probarla para ver si aguanta la presión. No tenía tiempo para pensar en todo eso. La emergencia estaba en marcha. Los filisteos lo atacaban. Solo necesitaba tomar una quijada y luchar. Eso era todo. Y esta noche, no tienes tiempo para escaparte y entender todo esto. El avivamiento terminará mañana por la noche. Tomemos la palabra de Dios. Está en tus manos. Luchemos con todo tu ser. Amén. Que Dios le dé la victoria. 64 Había un anciano en la Biblia llamado Samgar. Puede que ni siquiera lo haya notado en el libro de Jueces, solo era un anciano. Vamos a dramatizarlo un poco. Puedo verlo allí, pobrecito. Era una época en la que cada uno hacía lo que quería. Israel no tenía rey. Estaba todo separado, dividido, en pequeños grupos, casi como la iglesia de hoy. Uno es la asamblea. El otro es la iglesia de Dios. El otro es la unicidad. El otro es bautista. El otro es presbiteriano. Uno es metodista. Guay. Si no te gusta, vamos por aquí, y por aquí, y por aquí, y griega. Guay. Yo mismo no lo entiendo. Y luego cuando entran allí, lo que necesitaban era, justo lo que necesitaban entonces, era una buena liberación a la antigua, es lo que necesitamos hoy, amén, la iglesia de regreso a la fe del Dios vivo, de regreso a la promesa de Dios, de regreso a la gloria de Dios, de regreso al poder de Dios. Jueces 3:31 Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. 65 Samgar tenía todo lo que necesitaba, su trigo, como todos los años. Para cuando terminaba de cosechar, llegaban los filisteos y se lo quitaban. Así es el diablo. Para lo que sirve. Justo cuando te animas un poco o algo así, llega el diablo y te lo quita. Así es. Igual que el avivamiento que está ocurriendo ahora. Justo cuando empieza, y la gloria de Dios empieza a caer, surge algún charlatán, hace algo incorrecto y le quita la gloria. 66 Hace poco, fui con una de nuestras hermanas cristianas, maquillada como Jezabel. Le pregunté: ¿qué pasa? Ella respondió: bueno, gloria a Dios. Dijo: mi pastor me dijo que era la liberación de la mujer. ¿Liberación de la mujer? ¿Qué te pasa? No existe tal cosa. Cristo te liberó del pecado. Y actúa como tal y vístete como tal. Para cuando la iglesia se fortalezca y tenga un buen comienzo, entonces algo así tiene que suceder. Sí, señor. Ella dijo: bueno, te digo. Dijo: mi pastor me dijo que podía hacer todo esto. Y tenía suficiente pintura para pintar un granero. Sus dedos parecían haber estado comiendo un bistec crudo, y sangre en las uñas. Pensé: mujer, no me pareces cristiana. 67 Oye, señora, no dejes que te traguen esas tonterías. Un buen bautismo del Espíritu Santo, como los de antes, te lo quitará. Claro. Recuerda que has perdido algo de terreno. No me importa lo que diga esa predicadora, Dios no la ordenó para decirte eso. Es cierto. Es contrario a la palabra. Escucha. Solo hubo una mujer en la Biblia que se maquillara para encontrarse con un hombre, y esa fue Jezabel. Dios la dio de comer a los perros. Así que, si ves a una mujer maquillada, le dices: ¿qué tal, señorita albóndiga? Eso es lo que Dios hizo de ella. Solo una vieja carne de perro.
No le hagas caso. Eso es del diablo. Claro. Primero debes limpiarte y actuar como Jacob les dijo a su esposa e hija. Hazte como debes ser. Amén. 2 Reyes 9:36 volvieron, pues, y se lo contaron. Y él dijo, esta es la palabra del Señor, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. 68 Lo que necesitamos esta noche es un buen avivamiento a la antigua, del Espíritu Santo, predicado de vuelta al poder de Dios, que entra y sale entre la iglesia, y que se quiten el almidón y los cuellos. Aleluya. Sí, Señor. Eso es lo que necesitamos. Sí, Señor. Muy bien. El viejo Samgar llegó allí, más o menos cuando había edificado algo, entonces algo así tenía que suceder. Así es la iglesia, cuando el avivamiento comienza, entonces algo así tiene que surgir. Hermano, solo predica a la antigua, bueno, solíamos tener muchas ovejas en nuestro país, y tenían un perro que mataba ovejas. Lo atrapamos con la lana en los dientes. Tomamos la vieja escopeta, ambos cañones y se la disparamos. Hermano, eso es lo que hay que usar contra esa clase de personas, es la vieja escopeta, ambos cañones. Te digo que arreglará las cosas. Seguro que sí. Detendrá tu matanza de ovejas. Amén. No sabía que iba a decir eso, pero puedes recordarlo. Está bien. Piénsalo. 69 Caramba. Y justo cuando estaba recogiendo el trigo y todo, llegaron los filisteos, gordos y se lo arrebataron. Justo en el camino, se lo arrebataron. Un día, justo cuando tenía toda la cosecha sembrada y trillada, allí estaba el pobrecito, parado junto a los graneros, mirando a su alrededor. Y dijo, bueno, mamá, quizás podamos sobrevivir este invierno, nosotros y los niños. Mirando a su alrededor, y de repente, oyó algo que venía por el camino. Tromp, 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 tromp. Allí venían 600 hombres armados, con grandes yelmos de latón, sus grandes zapatos de hierro, sus lanzas en la mano, sus grandes espadas colgando al costado, subiendo por el camino para arrebatarle la cosecha. 70 Puedo ver al pequeño Samgar decir, ¡ay, mira! Aquí viene otra vez. Miró a su pobre esposa. Allí estaba, con los codos del vestido al descubierto. Ahí están los niños, muy flacos porque no habían comido nada. Los filisteos se los habían quitado. Así se ven algunos cristianos esta noche. Un aspecto insignificante para ser llamado creyente, un cristiano renacido. Amén. No hay fe suficiente para ponerle un punto a la I ni aunque fuera tinta. Así es. ¡Ay, Dios mío! No dejes que el diablo venga y le quite la gloria a Dios a la iglesia, que mande lejos a tu pastor y que traiga a todos estos hijos de puta y regrese, se ponga de pie y diga amén como un becerro moribundo. Lo que necesitas es un predicador anticuado, remoto, de religión azul cielo, que mate el pecado, que predique la verdad y se aferre a lo que Dios dijo que es la verdad, y libere al pueblo. Amén. No soy grosero. No es mi intención, pero, hermano, es hora de que, lo negro y lo blanco. Sí, Señor. Tendrás a Dios en tu campamento, y volverás a oír el grito en el campamento del rey cuando arregles esto. Amén. 71 Ahora, fíjense. Y aquí estaba el viejecito Samgar, de pie, mirando por la ventana, y ahí venían estos filisteos. Dijeron, ¡ay, madre, mira! Su pobre hijita lloraba. La vi bajar las manos y decir, papá, no tendremos nada que comer este invierno. Y entonces vi a su madre, y ahí empezó a llorar. Samgar miró a su alrededor. No sabía qué hacer. Miró a su alrededor. Dijo, no puedo pelear. No soy luchador, y no tengo tiempo para salir a aprender a batirme en duelo, ni para hacer todos estos ejercicios y demás. No tengo tiempo para eso. 72 Pero por casualidad miró, sentado en un rincón, y allí estaba una vieja aguijada de bueyes. ¿Sabes lo que es una aguijada de bueyes? Es un palo grande y viejo con una punta de latón para golpear al ganado a través de la puerta, para empezar, y luego quitar la tierra del arado mientras araban. Una vieja aguijada de bueyes estaba allí. Era lo único que podía poner en su mano. Pero ¿sabes qué? No digo que se enojó, pero su justa indignación se apoderó de él. Sí, señor. Hermano, te digo que se le cayó, ¿qué tienes en la mano? Nada más que una aguijada de bueyes. Y dijo, no soy un luchador. No puedo hacer esto. No tengo ningún entrenamiento. Pero no tuvo tiempo para entrenar. Lo único que necesitaba era el Espíritu de Dios sobre él. Saltó por la ventana con el Espíritu de Dios sobre él, tomó la aguijada de bueyes y mató a 600 filisteos. Amén.
Jueces 3, 31. Después de él fue Samgar hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. 73. Lo que necesitamos hoy no es ir al seminario y aprender si Marcos 16 es correcto o no. Hermano, la gente se está muriendo. Lo que tenemos que hacer es salir ahora mismo. No se trata de si eres un duelista o no. Se trata de levantarse. Sí, señor. Él sabía que era filisteo. Sabía que esos eran filisteos incircuncisos. Tan seguro como que sé que esa enfermedad, mientras sepas que tienes problemas del corazón, sea cual sea tu problema, sabemos que es del diablo. Y él sabía que era israelita. Sabía que estaba circuncidado. Sabía que tenía derecho a la promesa. Sabía que Dios prometería bendecirlo. Así que se enojó mucho con eso, tomó la aguijada de buey y se puso a trabajar. 74. Lo que necesitamos esta noche es creer, hermano mío, que eres hijo de Dios, que tienes derecho a ello y que la promesa es tuya. Lo que tengas en la mano, recógelo y ve a matar al diablo de un lado a otro. Amén. Y descubrirás que las plumas volarán, que el diablo será derrotado y que volverás sano de nuevo. ¿Qué tienes en la mano? Di, hermano Branham, no tengo nada en la mano. Quizás tengas una tarjeta de oración. Tírala al suelo, levántate en el nombre de Jesucristo y di, recibo a Cristo como mi sanador esta noche. Aleluya. Quizás tengas un pequeño catecismo pegado al brazo y quieras comprobar si estoy bien o no. Tíralo, levántate en el nombre de Jesucristo, bautízate con el Espíritu Santo y sal al campamento. Amén. Sí, Señor, puede que tenga un montón de credos que tenga que repetir por la mañana antes de ir a la iglesia, y aprendérselos para poder decirlos. Deshágase de eso y reciba la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Deje eso y tome lo que tenga en la mano. Lo que tenga en la mano, tómelo y haga lo mejor que pueda con ello para la gloria de Dios. Amén. Dios mío. Yo no, son casi las 10. Oremos. 75. Nuestro Padre Celestial, no hay mucho en nuestras manos. Pero, Dios, no es lo que está en nuestra mano, es lo que tú puedes poner en nuestra mano. Oh, Dios, necesitamos fe esta noche. Toma este pequeño mensaje esta noche, Señor, y ponlo en el corazón de cada creyente, y hazles saber que no importa cuán débil sea la persona, todavía tienen a Cristo a la mano. Y te pido que concedas estas bendiciones, salves a los perdidos, llenes con el Espíritu Santo a los que están fuera de Cristo, y obtengas gloria del servicio. En el nombre de Jesús lo pido. Con sus cabezas inclinadas, me pregunto mientras hacemos este llamado al altar por un momento, sé que esto es anticuado, áspero, desgastado, predicación escalada, sasafrás como puede ser, pero, hermano, a veces lo necesitas. Así es. Lo necesitas. 76. Ahora, me pregunto si hay alguien aquí esta noche, que no esté con una historia patética para llorar y seguir, escuchen. Habrá más gente engañada con eso que con cualquier otra cosa que yo sepa. No voy al cielo porque mi madre fue allí. Voy porque Jesucristo murió para que yo pudiera ir allí. Quiero ver a mi madre, claro. Pero tengo que venir a Cristo, no porque mi madre fue, sino porque vengo como pecador, confieso mi pecado y acepto el camino provisto por Dios. Así es. Ahora bien, están diciendo esta noche, soy un pecador, predicador, y quiero que me recuerden en oración. Levanto mi mano para pedirles que me recuerden en oración como pecador. Levanten las manos, en cualquier lugar de la audiencia. Que Dios los bendiga a todos. Vaya. Allá arriba, en el círculo o alrededor del balcón, ¿hay algún lugar ahí arriba? Sí, veo sus manos. A todos alrededor, Dios también las ve. Ciertamente. 77. Inmediatamente después del servicio, quiero que vengan aquí y hagan una confesión, entreguen su corazón a Cristo y sirvan al Señor con todo su corazón. Padre Celestial, mientras la noche avanza, los niños enfermos están sentados alrededor. Ruego, amado Dios, que tus misericordias se derramen abundantemente en nuestros corazones ahora mismo. Que este breve texto de ¿qué tienes en la mano? A Moisés, nada más que un palo seco. A David, nada más que 2 cordeles con un trozo de cuero, una honda. A Sansón, nada más que un hueso seco de la quijada de una mula. Oh, Dios. Samgar, nada más que una aguijada de buey en la mano, un palo con un pequeño trozo de bronce en la punta, y mató a 600 filisteos. No un guerrero, no un luchador, sino un hombre del pacto. Jueces 3, 31. Después de él fue Samgar hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel.
78 Oh Padre Celestial, Señor, ¿no tomarás a cada uno en tu mano esta noche? Concédelo, Señor, y abre la fe a sus corazones, y que tu Espíritu Santo obre con suma abundancia esta noche, Señor, mientras esperan. Anoche, me alegré mucho de verte hacer que los ciegos vieran, los sordos oyeran y los pecadores vinieran a ti. Y oh Dios, todas estas grandes cosas que hiciste. Que los paralíticos se desenrollaran y salieran de sus sillas, y caminaran en el nombre del Señor. Oh Señor Dios, eres grande. Y te damos gracias por ello, y oramos para que salves a cada uno de los que levantaron la mano esta noche. Que nunca se pierdan, sino que esta sea la noche en que te reciban. Literalmente, 102 levantaron la mano, y oramos para que salves a cada uno de ellos por amor a Jesús. Porque es en su nombre que lo pedimos. Amén. 79 envió 1.000.000 de Biblias a estos judíos. Acababan de llegar de Siria, o de Yemen, de esos países. Leen en las revistas cómo trajeron a millones de judíos. Tuvimos tiempo para profundizar en el tema profético, y esos judíos regresando, tengo una foto de ellos llegando allí, donde la tomaron, bajando de los barcos, de los aviones, cargando a sus cojos, sus lisiados y sus ciegos. Así que nos acercamos a ellos. El hombre había tomado esta foto. El hermano Argambright y ellos, que se espera aquí en la reunión, les preguntó, ¿para qué regresan? Para la patria. Dijo, para que puedan tener un lugar propio, para morir en la patria. Dijeron, no. Regresamos para ver al Mesías. ¡Ay, maestros de profecía! Si tan solo supieran qué era eso. Cuando este evangelio pase del gentil al judío, el gentil estará acabado. Es el fin de los tiempos. 80 y entonces les dieron Biblias. Enviaron a 1.000.000 allí. Esos judíos empezaron a leer esos testamentos. Los releían. Nunca supieron que Jesús estaba aquí. Nunca habían oído nada al respecto. Habían estado allí desde la deportación babilónica, la cautividad. Y dijeron, si este Jesús, al que llaman, es el Mesías, veámoslo hacer la señal del profeta, como la hizo aquí en esta Biblia, y lo aceptaremos. Todos lo aceptaremos, si viene y hace la señal de un profeta. Lo aceptaremos. Hermano. Vaya. Estuve a cientos de kilómetros de distancia hace unas semanas, pero el Espíritu Santo me obligó. Todavía no. Cuánto me gustaría reunir a unos cuantos millones de ellos y decirles, lo cuestiono en el nombre del Señor Jesús. Si no hace la señal del profeta, ¿cuántos de ustedes aquí, por esta misma razón, lo aceptarán como Salvador personal? Y luego, cuando hagan eso, digan, este mismo terreno es donde sus primeros padres recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y las mismas señales que Jesús hizo se repetirán exactamente como las leen en la Biblia. No quieren tener, su Dios es un Dios poderoso. Su Dios no muere. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo creen. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 81. Aviso. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no afirmó ser un sanador. Mucha gente acudió a él sin ser sanada. Muchas veces, quizás, fue llevado a los muertos. Me imagino que miles murieron mientras estuvo en la tierra. Solo resucitó a 3 como confirmación. Pasó por el estanque de Betsaida, donde yacían personas cojas, cojos, ciegas y paralíticas. Nunca sanó a ninguno. Se acercó a un hombre que yacía en una camilla y lo sanó. Se alejó y dejó a los demás allí tendidos. Un hombre lleno de virtud, lleno de fe, Dios mismo, Emmanuel, aquí en la tierra, morando entre nosotros, dijo, no hago nada por mí mismo. Cuando lo interrogaron, en San Juan 5, 19, dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso hace también el Hijo. Ahora, investigue su vida a través de la Biblia y descubra si no fue siempre lo que el Padre le mostró. Jesús dijo, no soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 5, 19 respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 82 Cuando Felipe se convirtió, fue y encontró a Natanael, quien lo trajo de vuelta. ¿Qué sucedió? Dijo, vengan, vean a quien he encontrado, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Cuando fue a ver a Jesús, se acercó a la fila, como allá afuera.
Jesús lo miró. Podría haber estado en la fila de oración, por lo que sé. Pero llegó a donde Jesús estaba orando por los enfermos. Le dijo cuando lo miró, Jesús lo miró y dijo, «He aquí un israelita, en quien no hay engaño». Y cuando, dijo, «¿Cómo me conoces, Rabí?», se asombró. Pues, dijo, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te vi». Dijo, «Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Juan 1:46. Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe le respondió, «Ven y mira». Juan 1:48. Natanael le dijo, «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Juan 4:7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber». 83. Subió por el camino de Samaria. Iba a Jericó, pero rodeó Samaria, subiendo la colina. Se sentó y despidió a sus discípulos. Salió una mujer samaritana. La vio allí sacando agua. El padre le había dicho que subiera. No le dijo lo que estaba pasando, solo, «Sube». Así que llevó a la mujer allí y le dijo, «Tráeme de beber». Ella respondió, «No es costumbre que los judíos pidan eso a los samaritanos. No tenemos tratos». Él respondió, «Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías de beber». ¿Qué hizo? Siguió conversando hasta que la atrapó. Entonces, cuando la atrapó, le preguntó qué le pasaba y le dijo, «Ve a buscar a tu marido». Ella respondió, «No tengo ninguno». Dijo, «Bien has dicho. Tienes 5, y el que tienes ahora no es tuyo». Ella dijo, «Veo que eres profeta». Ella dijo, «Ya sé que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas». «¿Pero quién eres tú?». Él respondió, «Yo soy el que te habla». Y ella corrió a la ciudad y dijo, «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el Mesías?». Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Juan 4:7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Dame de beber». Juan 4:8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». Juan 4:16. Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Juan 4:17. La mujer respondió y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido». Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4:19. La mujer le dijo, «Señor, me parece que tú eres profeta». Juan 4:25. La mujer le dijo, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas». Juan 4:26. Jesús le dijo, «Yo soy, el que habla contigo». Juan 4:29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? 84. Ahora bien, si ese Jesús es el mismo Jesús de hoy, puede hacer lo mismo hoy, y como Dios revela, puede hacer lo mismo. ¿Es cierto? Miren anoche. Había hombres y mujeres sentados aquí abajo en esta fila, paralizados, en sillas de ruedas. Esta noche están en la congregación, donde quiera que estén, caminando. ¿Por qué? Jesucristo. Hombres y mujeres subieron a la plataforma con pecado en sus vidas. El Espíritu Santo descendió, les dijo exactamente qué era y qué debían hacer. Fueron sanados, de pie allí mismo en la plataforma, entregando sus corazones a Cristo. Si ese no es el Jesucristo de la Biblia, no conozco la Biblia. ¿Qué les parece, ministros? ¿Suena eso como el Cristo de la Biblia? Ahora bien, no es el hombre, es Cristo. Ahora bien, si Él regresa esta noche aquí y produce lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo aceptarán todos como Salvador, como Sanador, y le creerán con todo su corazón. Si quieres, ¿levantarías la mano? Que Dios te bendiga. Padre Celestial, esto es todo lo que sé hacer.
El resto es para ti, mi amado Salvador, y te pido que me concedas las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 85 Ahora, anoche recogimos todas las tarjetas de oración. Creo que reparten algunas nuevas hoy. Si el niño estuvo aquí hace un rato. Comencemos y alineemos algunas de ellas entonces. ¿Quién tiene el número 1 hasta el 10? 86 Ahora, mientras se alinean, ahora, ¿cuántos hay en esta audiencia, por todas partes ahora? Quiero preguntarles. Ahora, esta predicación anticuada, de Sasafrás puede ser tan dura como puede ser, pero, hermano, eso es todo lo que sé. Eso es lo que me salvó. Y eso es todo lo que sé. Lo único que sé, no quiero ofenderte, pero preferiría ofenderte un poco ahora, para que estés bien con Dios y sepas que tengo que estar ahí ese día, y que me apuntes con el dedo y digas, ¿por qué no me dijiste la verdad? Mira, preferiría tenerlo todo arreglado, ¿no crees? 87 Ahora, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que se ore por ellos? ¿Levantan la mano? Simplemente levanten la mano, no tienen una tarjeta de oración, pero creen que Dios los sanará. Que el Señor Jesús, en su misericordia, los bendiga siempre. Muy bien. Ahora, si seamos reverentes por unos momentos, veamos si están formando fila. Bueno, así es. Supongo que todos los que puedan poner en esa fila. Muy bien. Oraremos por algunos ahora mismo, y luego, esperaremos un poco para ver a dónde los guiará nuestro precioso Padre Celestial. Ahora, quiero que crean con todo su corazón. Veo que un hombre se ha acercado, ¿es esa su niña? ¿Lo es? Un hombre tiene tanta fe que tiene sentada aquí a una niñita con polio. Cuando esta fila de oración comienza, se acerca y le quita el gran aparato ortopédico y el zapato a su niña. Así es. Así es. Así es. Eso es fe. Así es como hay que creerlo. Nuestro amoroso Salvador todo lo sabe y todo lo puede. 88 Ahora, en esta fila de oración, solo unos pocos, y quizás podamos enviar a algunos más en un momento. Quiero preguntarles, ¿son desconocidos para mí en la fila de oración? Si lo son, levanten la mano. Todos los desconocidos. ¿Son todos desconocidos allá afuera? Levanten la mano, en todas partes. Todos desconocidos. Entonces no los conozco. No sé nada de ustedes, pero quiero preguntarles algo. Solo sobre la Biblia. Ahora, ¿qué pasaría si Jesús estuviera aquí, con este traje que me dio? Ahora, ¿qué pasaría si estuviera aquí? ¿Qué haría con esta situación esta noche? ¿Qué pasaría si alguien viniera y dijera, Jesús, ¿me sanarás? ¿Saben lo que les diría? Les diría, ya lo hice. ¿No lo creen? ¿Es cierto? Lo que hizo en el Calvario ya no puede hacerlo. Los sanó en el Calvario. Los salvó en el Calvario. 89 Ahora, usted dice, fui salvo hace 2 años, hermano Branham. Bueno, no fue salvo hace 2, fue salvo hace 1900 años. Lo aceptó hace 2 años. Jesús pagó por sus pecados al morir en el Calvario. Pagó por su enfermedad al morir en el Calvario. Por lo tanto, si Dios, en su misericordia, hizo eso, lo único que podría hacer ahora sería tomar la Biblia y predicar la palabra. O podría hablar en un idioma que alguien más pudiera interpretar y decirle a alguien qué hacer. O, siendo él el príncipe de los profetas, podría, tal vez, pararse aquí como lo hizo en los tiempos bíblicos, y su fe podría acercarse y tocarlo hasta que la virtud emanara de él, y él se daría la vuelta y preguntaría, ¿quién me tocó? Y miraría a su alrededor y le diría exactamente lo que sucedió. ¿Es correcto? ¿Es Jesús? 90 Entonces, si esta señora sentada aquí en la silla subiera, y Jesús la conociera, yo no la conozco. Dios lo sabe. Nunca la he visto en mi vida. Pero lo que intento decirles, amigos, para que siempre recuerden, ahora bien, cuando Jesús hizo esas cosas, ¿qué dijo Felipe que era? El Hijo de Dios. ¿Qué dijo la mujer que era? El mismísimo Mesías, porque lo hizo. ¿Pero qué dijeron los judíos que era? Dijeron, es un adivino. Es un diablo. Es Belcebú, el príncipe de todos los adivinos. Ellos sabían que él sabía lo que les pasaba. Él conocía sus corazones. Él conocía sus problemas, porque el Padre le mostró lo que él quería que supiera. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora bien, ese es Jesús esta noche, el mismo. Muy bien. Ahora, sean reverentes donde quiera que estén, y esto debería resolverlo de una vez por todas. Mateo 12, 24 Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22 Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían,
tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 91. ¿Traerías a esa señora aquí o le dirías que viniera? Ven aquí. Solo, ahora, señora, solo quiero que te quedes ahí parada. Eso es todo lo que tengo que hacer, solo, eso es todo lo que te pido que hagas, es que te quedes ahí parada. Ahora, no te conozco. Tú no me conoces. Acabas de levantar la mano, no me conocías, y yo no te conozco. Pero Dios nos conoce a las dos, hermana, y él, dudé sobre eso de hermana por un minuto, para decir eso, pero ahora me doy cuenta de que lo eres. Ahora, mira, lo primero que sé es que eres cristiana, porque tan pronto como capté tu espíritu, me di cuenta de que eras cristiana, tu espíritu fue bienvenido. Si hubiera seguido oscureciéndose y nublando, habría sabido que no lo eras. Y por lo tanto, no te habría llamado mi hermana. Entonces, pero eres cristiana. Ahora, eso, 92. Eso fue precisamente lo que Felipe le dijo a Natanael. Cuando llegó, dijo: he aquí un israelita, o sea, un creyente, en quien no hay engaño. Preguntó: ¿cómo supiste que yo era israelita, un verdadero creyente? Es el mismo espíritu. Esa mujer pudo haber sido una pecadora, pero sé que es cristiana. Porque lo primero, su espíritu, cuando esta unción que está aquí ahora, la contagió enseguida. Vi que era cristiana. La hizo sentir bienvenida. Así que sé que es cristiana. Ahora bien, si no conozco a la mujer, ella no me conoce, si el Espíritu Santo le revela para qué está aquí, claro, cuanto más hablo con ella, más me dice. Ya sabes, noche tras noche. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 93. Pero si tan solo le dijera para qué está aquí, ¿creerían todos ustedes que he dicho la verdad? Eso sería Dios diciendo que es la verdad. Ahora, un hombre puede venir aquí y decirles cualquier cosa, inventar algún tipo de fanatismo, hacer lo que quiera, podría hacer eso, decirles aquello. Eso no lo hace realidad. Pero cuando Dios regresa y dice que esa es la verdad, entonces más vale que lo crean, porque no creer eso es pecado. Así que testifiqué. Ahora, es el momento de que Dios testifique si he dicho la verdad o no. Muy bien. Ahora, solo estoy aquí hablando con la señora, nunca la he visto en mi vida. Pero la señora está muy consciente ahora mismo de que algo está cerca de ella que no es su hermano aquí, un hombre. Hay algo cerca de ella, que ella sabe que es. Y ese es ese ángel que ven ahí en la imagen. Está aquí ahora mismo, solo una luz entre la mujer y yo. Por eso cayó allí y me sentí bienvenido. Luz en todo momento, ella es cristiana. 94. Ahora, solo quiero hablar contigo un momento, siendo tú la primera paciente. Y quiero que cada persona, sin importar dónde esté ni qué le pase, mire hacia aquí y diga: Señor Jesús, si tú, conozco a ese hombre allá arriba. Es solo un hombre, y si me permites, que tenga fe, y que mi fe se fortalezca como la de la señora. Y luego observa lo que Dios hará. Entonces lo aceptas como tu sanador, como tu salvador, sea lo que sea que necesites. Ahora, para hablar contigo, señora. Hay gente muy cerca por todas partes esta noche. Solo tengo que destacarte. Espíritus de todas partes. Ahora, yo, siendo solo un hombre. Luego tú, solo una mujer. Es una imagen muy similar a la de Jesús hablando con la mujer junto al pozo. Son un hombre y una mujer de nuevo. Ahora, no te conozco y nunca te he visto, pero solo tengo que lograr que tu espíritu sea diferente al de estos otros espíritus de personas que están hablando, o que están orando, ¿sabes? En este momento, entrando la fe. 95. Pero inmediatamente, ahora, si el público aún escucha mi voz, la señora se aleja de mí, y es una señora, esa mujer que está frente a mí acaba de estar hospitalizada, y eso fue hace apenas unas horas. Le acaban de dar de alta hoy, o esta tarde, a las 7 de la noche, cuando salga del hospital. Tiene una rara enfermedad de la sangre, junto con una afección nerviosa mental. Sigue tu camino, hermana. Tu fe te sanó. Te has curado. Amén. ¿Crees? Ten fe de todo corazón ahora. No dudes. Si puedes creer, todo es posible. Pero tienes que creer. Ahora, simplemente ten fe ahí afuera, y tendrás lo que pides. Marcos 9:23. Jesús le dijo:
Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 96. La señorita sentada allí con el abrigo rosa, con ese problema de vejiga, has sido sanada. Dios te bendiga. Pon tu mano sobre la señora a tu lado, porque sufre de una afección nerviosa, de este lado. Nuestro Padre Celestial, se conmovió, me debilité. Vi tu luz sobre ella. Lo pronuncio bien en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Mira, no necesitas una estampa. Ten fe. Cree que Dios ha dicho la verdad. Porque Él es solo verdad. Él es la fuente de toda verdad. Ahora, solo sé reverente. Solo cree con todo tu corazón. Puedes tener lo que pides, si tan solo lo crees. 97. Ahora, ¿es este el paciente? No estoy fuera de mí, pero el mundo nunca sabrá, hermana, qué sensación. Ahora bien, no nos conocemos. Somos desconocidos el uno para el otro, y yo, tu hermano en el Señor Jesús, estamos aquí intentando ayudarnos mutuamente. Si pudiera ayudarte y no lo hiciera, sería un bruto, si pudiera ayudarte, pero no hay nada en mí que pueda ayudar, excepto que Dios me diga qué hacer. Así que, si Él me revela por qué estás aquí, lo aceptarás como verdad, ya sea por finanzas o lo que sea. ¿Creerás que Dios está interesado en tu caso y te escuchará? ¿Lo harás? Que el Señor te lo conceda, es mi oración, mientras me miras. Sabes, como Pedro y Juan, al pasar por la puerta llamada la Hermosa, dijeron, míranos. Míranos. No mirarlos como a Él, sino simplemente prestar atención a lo que dicen, captar la atracción del Espíritu. Hechos 3, 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Hechos 3, 4. Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. Veo que tenías problemas en la vista, y veo a un médico examinándote. Consultó con otro hombre, y ese hombre, no saben qué te pasa en el ojo. No pueden decir, no pueden identificarlo. Y luego, veo que te inyectan algo en el estómago, tienes el estómago caído. Los médicos te han dado por perdido. Y no eres de esta ciudad. Vienes de Atlanta. Los médicos te llamaron señorita Trudy, o algo así. Así es. Regresa a casa y ponte bien. Tu fe te sana. Que Dios te bendiga. Ten fe. ¿Eres el padre del niño? Ten fe en Dios. No dudes, sino cree. Si puedes creer, recuerda, no soy yo. Escúchalo. No lo soy. Tu actitud hacia ello, llámalo como quieras. Eso determinará lo que obtengas de ello. Depende de cómo lo abordes. La mujer tocó su manto. La virtud vino a ella. El hombre que lo abofeteó, lo golpeó con una caña y le dijo, profetiza y di quién te golpeó, no hubo virtud en eso. Señorita, sentada ahí atrás, sufres de un problema de cabeza, ¿verdad, señora? Sentada, mirándome ahí mismo, ¿crees? Sí, señora. ¿Crees que Jesús te sanará? La sanó en ese momento. Sufriste con eso durante mucho tiempo, señora. Ya no lo tienes. Tu fe te sanó. Alabado sea el Dios vivo. Oh, cuánto lo amamos. ¿Cómo deberías amarlo? Mateo 26, 68, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 5, 28, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 29, y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Lucas 8, 44, se acercó a él por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas 22, 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? 100. Mientras el Espíritu Santo se mueve allí, hay un hombre sentado justo detrás de usted, sentado allí con artritis. ¿Cree, Señor, que el Señor Jesús lo sanará? ¿Lo cree? Sí, Señor, ¿lo cree? Muy bien, Señor. Puede tener su sanidad entonces. Dios lo bendiga. Un poco sorprendido, ¿no? La señora sentada allí atrás, con la mano en alto orando, tiene un problema de vejiga. Ella también quiere ser sanada, mirándome directamente, sentada allí atrás. ¿Cree que Dios la sanará allí atrás, señora? Muy bien. Si lo cree, puede tener su sanidad. Amén. ¿No es maravilloso? Señora, sentada aquí atrás, justo aquí atrás, me está mirando directamente. Veo la luz colgando justo sobre ella. No tiene una tarjeta de oración, pero sufre de un problema cardíaco y artritis. Esa luz pasó directamente de este hombre a ella.
Aquí y ahora, hermana, si quieres creer con todo tu corazón, llevas gafas, quieres creer, puedes sanar. Jesucristo te sanará. Que Dios te bendiga. De acuerdo. Eso lo resuelve. Amén. ¡Qué maravilloso! ¿Crees? 101 ahora, aquí está, parece que pueden ver eso, amigos cristianos. ¿Ven esa luz girando? Está parado aquí mismo. Viene justo sobre eso, sentado allí mismo, tienes venas varicosas, sentado allí mismo. ¿Crees que Jesús te va a sanar con esas venas? ¿Te va a sanar? ¿Lo crees con todo tu corazón? Si lo crees, puedes tener tu sanidad. Dios te bendiga. Disculpe, señor. ¿Cree que soy su sirviente? Vienes con tu bebé, mi dulce bebé. No te conozco. Tú lo sabes. Soy un completo desconocido para ti. Nunca te he visto, supongo, en mi vida, señor. Somos totalmente desconocidos el uno para el otro, pero Dios nos conoce a ambos, ¿no es así, señor? Tienes a tu pequeño bebé, y puedo ver a ese bebé venir por el examen. Y el médico dice que no hay esperanza para él. Ese bebé sufre de cáncer en la sangre, llamado leucemia. Así es. No hay esperanza en el mundo. Y, hermano mío, el padre de ese bebé, necesitas al Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿verdad? Eres pecador. ¿Lo aceptarás ahora como tu Salvador? Levantarás la mano y dirás, Señor, te acepto. Ahora, pon la mano sobre tu bebé. 102 Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, reprendo ahora a este demonio que está matando a este bebé. Que la gracia del perdón llegue a este padre, y que se vayan, vivan y sean felices juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tus pecados han desaparecido. Ten fe en Dios ahora. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y sanarás. ¿Crees en Él? ¿Qué opinas, Señor? ¿Me crees como siervo de Dios? Tu problema está en la espalda. Es una afección de la columna. Es cierto, ¿verdad? Esta noche tienes esperanzas de ser salvo. Y además, tienes un hábito del que quieres liberarte, ¿verdad? Fumar cigarrillos. ¿Lo dejarás ahora mismo? Levanta la mano y di, Dios, esto lo acaba. Sigue tu camino, y tu problema de espalda sanará. En el nombre de Jesús. Digamos, alabado sea Dios. La muerte acecha, y la vida también. 103 ¿Crees que Cristo podría sanarte de este horrible demonio? ¿Crees que Él te lo quitará y te sanará, este cáncer? Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre la mujer y sánala, en el nombre de Jesús, te ruego. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Sigue tu camino regocijándote ahora. Un momento, ¿qué piensas, Señor, sentado ahí en esa silla de ruedas? ¿Estás creyendo? ¿Crees que Jesús te sanará? Te impactó un poco, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de que algo pasó? ¿Crees que soy su siervo? ¿Me obedecerás como su profeta? Entonces puedes levantarte de tu silla de ruedas, empujarla e irte a casa. Jesucristo te sanará. No tengas miedo, cree. Y el resto de ustedes, mientras Él sale, pueden hacer exactamente lo mismo. Ahí está Él se pondrá de pie. Todos ustedes pónganse de pie ahora mismo. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de todo bien, envía tu espíritu sobre este pueblo y sánalos a todos. Satanás, te condeno. En el nombre del Señor Jesucristo, sal de este pueblo. Todos ustedes, pónganse de pie, en todas partes, y alaben a Dios. El Espíritu Santo está aquí.